La fiscal delegada para los delitos de odio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Enriqueta Roldán, ha asegurado que en Canarias se han incrementado los delitos de odio por raza y nacionalidad. Roldán ha indicado que Canarias no es de las comunidades autónomas que más delitos de odio presenta, pero se han subido con el incremento de la llegada de pateras y la actual crisis de la COVID-19. Ha resaltado que los delitos de odio están tipificados en el Código Penal para proteger la dignidad humana, un valor esencial del sistema democrático. Y de eso vamos a hablar a continuación con Enriqueta Roldán, que es fiscal delegada de delitos de odio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señora Roldán, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, un cargo que ejerce del año 2013. Y para empezar me gustaría, señora Roldán, ¿qué se entiende por delito de odio? ¿A qué se le llama delito de odio? Hombre, los delitos de odio serían todas aquellas formas de expresión o ataques que provoquen, inciten, promuevan o justifiquen cualquier tipo de odio racial, xenofobia, antisemitismo o cualquier otra discriminación basada en la intolerancia. En este tipo de cualquier otra discriminación englobaríamos conductas que ataquen la orientación sexual, el género, enfermedades por razones de discapacidad. Pero lo que llama la atención de los delitos de odio, por así definirlo de manera muy simple, que es un ataque al diferente. Es un ataque al diferente y la gratuidad de ese ataque. Hay como un plus de antijuridicidad en el sentido de que voy a atacar a esta persona simplemente pues, por el hecho de ser homosexual o por el hecho de tener otra raza distinta. Entonces, es ese ataque al diferente. Y desde luego, lo que se trata de proteger con estos delitos de odio, nuestro legislador, es la dignidad humana. Todos tenemos el derecho a la dignidad. Y ahí es donde está siempre en lucha, por un lado, la libertad de expresión que se protege en nuestro sistema democrático y esa dignidad humana que también todos tenemos derecho. Cuando confluyen esos dos derechos, la libertad de expresión y la dignidad humana, es cuando hay que ponderar qué derecho debe prevalecer. Entonces, ahí es donde actúa nuestro legislador y castiga determinadas conductas con lo que denominamos delitos de odio. Bueno, muchos han hablado de eso, de la libertad de expresión en los últimos tiempos, y todo tiene que ver con motivo del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Sabemos que está en la cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, pero alrededor de este acontecimiento se han ido vertiendo comentarios en las redes, señora Roldán, que pudieran quizás interpretarse también como tal. ¿Estamos entrando quizás en un terreno muy peligroso? A ver, donde hay que establecer un límite. A ver, yo lo que quiero dejar claro es que el Código Penal y con los delitos de odio no se castigan las meras opiniones o ideas que uno puede verter, ¿no? Entonces, uno puede, hay una libertad de expresión que está garantizada, pero todo tiene un límite. O sea, Pablo Hasél está en prisión, en primer lugar, porque tiene una condena de enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 del Código Penal y un delito condenado por un delito de injurias a la corona del artículo 491 del Código Penal. No se puede permitir que se justifique la apología del terrorismo o que se trate de humillar a las víctimas de terrorismo. Entonces, una persona como Pablo Hasél, que es reincidente, porque hay que dejar claro que él está en prisión porque no es merecedor del beneficio de suspensión de la pena. En nuestro Código Penal, en nuestra legislación, si una persona tiene una condena y no es superior a 2 años de prisión y carece de antecedentes, se le puede suspender la pena y no hubiese entrado en prisión. Él ha entrado en prisión porque tenía unas condenas anteriores. Entonces, se está cumpliendo la legalidad. Y desde luego no se puede permitir que valga todo, que se pueda empezar, por ejemplo ahora que está muy de moda, verter en las redes sociales una serie de comentarios que humillen y que atenten contra la dignidad de las personas. Entonces, cuando ya se extralimita, todo vale hasta un límite. Cuando ya una persona se extralimita y ya lo que quiere es humillar, degradar a otra por formar parte de determinados colectivos, es cuando actúa nuestro Código Penal sancionando estas conductas. Y bueno, ¿cómo ha influido en los últimos tiempos en su trabajo? Lo habrá notado quizás desde el año 2013, cómo se viralizan determinados mensajes a través de las redes sociales y que contribuyen a que aumenten este tipo de delitos. Es verdad. Hoy en día, gracias a las redes sociales,
la gente empieza a colgar mensajes de todo tipo y muchas veces no son conscientes de lo que están difundiendo. Tenemos de todo, hay gente que lo hace por ignorancia o porque como ahora está de moda, pues cuanto más seguidores tengas en las redes, pues mejor soy, pero hay otros, por así decirlo, que llamamos, podríamos llamar lobos solitarios, que son personas con un perfil muy definido que van directamente a atacar pues, a un colectivo musulmán, a una persona por razón de su raza o colectivos por razón de la orientación sexual. Entonces ahí es donde el derecho penal tiene que actuar y pues tratarlo de hacer de la mejor manera posible. Bueno, sabemos de su estrecha colaboración también con el colectivo LGTBI. ¿Se han convertido quizás en víctimas preferentes? ¿Son muchos los casos que le llegan a la Fiscalía? Sí, nos llegan de dos maneras. Bien porque la persona afectada acude directamente a Fiscalía a poner la denuncia y nos llegan también los casos a través de las asociaciones. Fundamentalmente me están llegando muchos casos de la Asociación LGTBI de Algarabía, que está aquí en Tenerife, y algún que otro caso también me ha llegado de la Asociación Violetas de la Isla de La Palma. Entonces hay bastante colaboración con estas asociaciones, bien a través de correo electrónico, desde que tienen conocimiento de cualquier supuesto se ponen en contacto conmigo y yo ya les oriento un poco o que me remitan o que vayan directamente o que vayan a la policía o que me remitan el asunto para yo ya valorarlo e iniciar las diligencias oportunas. Y hablamos de personas que tienen miedo de denunciar, porque tienen además miedo a esa doble victimización que se llama, ¿no? Sí, efectivamente. Se está trabajando bastante en eso y quiero resaltar que una cosa importante es que, vamos, a final de febrero o principios de marzo está previsto que empiece a funcionar la Oficina de Protección de Víctimas. Va a ser una oficina virtual en la cual yo creo que se va a ganar mucho de cara a evitar la doble victimización, no solo de víctimas de delitos de odio, sino de cualquier otro tipo de delito, sea agresión sexual, determinadas víctimas a las que hay que darles cierta protección y entonces vamos a ver cómo funciona esa oficina de protección de víctimas, sobre todo para tener mayor sensibilidad con este tipo de personas que han sufrido estos ataques. No nos olvidemos tampoco del fenómeno migratorio, la circulación de determinados mensajes pues ha contribuido a que se aliente mucho más ese odio hacia colectivos vulnerables. ¿También se está notando en la Fiscalía? Sí, bueno, aquí de momento la Fiscalía de momento no ha incoado ninguna diligencias de investigación con el tema de los inmigrantes. La Fiscalía de Las Palmas sí me consta que a raíz de unos mensajes que se vertieron en grupos de WhatsApp sí ha incoado diligencias y está investigando. Aquí, pues bueno, no sé si ahora a raíz de que los inmigrantes están en el centro de las raíces, pues se subleve un poco la población y se empiece otra vez con mensajes de este tipo. De momento no, o sea, los altercados de las raíces han sido pues por agresiones de los inmigrantes a los vigilantes de seguridad y en sí, pero realmente todavía no tenemos. Quizás también con la pandemia, todo este tipo de delitos, de este comportamiento que vemos en la sociedad, ha ido también favoreciendo que se den estos delitos de odio. Sí, vamos a ver, con la pandemia y con la crisis económica y social que arrastra el país y bueno y el mundo entero, la gente tiene poca tolerancia. Hay como un sentimiento de crispación, de que no está dispuesta a aguantar nada. Entonces, a la mínima saltan, porque a mí durante el tiempo de confinamiento me han llegado a Fiscalía denuncias, pues gente por cualquier cosa te pone la denuncia, ay, pues a lo mejor, ay, ¿por qué a los inmigrantes se les está tratando de esta manera y yo que estoy sin trabajo, mi marido también que tengo, entonces hay de todo, ¿no? Entonces la gente, entre todo lo que estamos viviendo, unido, pues que es triste decirlo, pero la gente cada vez es menos tolerante. Entonces, bueno, hay que tratar de proteger la dignidad humana, pero siempre hasta un cierto punto, ¿no? También sabemos cómo trabajan con los efectivos policiales, señora Roldán, reciben cursos, sobre todo, para que aprendan a reconocer cuando se está precisamente ante un delito de odio, cómo reconocerlo, ¿no? Exacto. Se han impartido cursos, de hecho yo he impartido algunos en la Policía Nacional y en la Policía Canaria, y la verdad que la policía estaba trabajando bastante bien y cada vez
vez más, siguiendo los protocolos que tienen, pues en los atestados hacen reflejar los indicadores de polarización radical. Pues, por ejemplo, si se está investigando a determinado sujeto pues por ideas de ultraderecha, pues a lo mejor es importante que reflejen en el atestado pues banderas, simbología, tatuajes que lleve las personas. Entonces, todo eso son lo que llamamos indicadores de polarización radical, que de cara a una vez ya formular un escrito de acusación o a valorar la prueba, pues es importante para un futuro juicio. Y por cierto, ¿cómo está tipificado en el Código Penal los delitos de odio? ¿Qué penas de cárcel se contemplan, por ejemplo? A ver, el delito de odio básico, por así decirlo, está regulado en el artículo 510 del Código Penal y está castigado con pena de 1 a 4 años de prisión y pena de multa. Además de la inhabilitación especial para la profesión, cargo u oficio, que es una pena accesoria que a veces es hasta más importante que la pena de prisión, porque como les dije antes, una pena de prisión, si no excede de 2 años, no vas a la cárcel. También se contempla en ese artículo, que es bastante interesante, que el juez, bien como pena o incluso como medida cautelar durante la investigación, puede acordar, a petición también del fiscal, la destrucción, el borrado o desaparición de todos aquellos mensajes cuando hayan sido vertidos a través de las redes sociales, porque a veces lo que se consigue es que por lo menos ese mensaje deje de circular para la población en general. Bueno, pues agradecemos a Enriqueta Roldán, como fiscal delegada de delitos de odio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que nos haya acercado precisamente a la labor que realizan. Gracias, hasta la próxima ocasión. Nada, gracias a ustedes.